Bienvenidos a la sesión de lectura tutorial de virtualedu.es, serie sobre amplificador OP-AMP. En este caso vamos a hablar del disparador de Smith, Smith Trigger. Amplificador OP-AMP, disparador de Smith. Vimos en la anterior, en el 11, que el OP-AMP puede actuar como switching o non-linear. Switching es como interruptor, simplemente hace que a la salida haya el voltaje máximo o el mínimo. Si es bipolar, la fuente habrá más VCC o menos VEE. Si es más y cero, tierra, pues será más VCC y cero. Como el comparador lo hemos visto en la sesión anterior, y ahora vamos el Smith Trigger, que la característica es que cambia de señal más a menos, pero con histeresis. Tiene histeresis, quiere decir que tiene un rango de cambio. Así como el comparador siempre cambiaba en un punto concreto, en 2 voltios, por ejemplo, pues cambiaba de más a menos, o en 0 o en más 3. Aquí veremos que cambia en un punto y en cambio vuelve a cambiar, o sea, cuando va por aquí y cuando vuelve por aquí. Cambia, por ejemplo, aquí a 3 voltios y a 1 voltio. Tiene un rango, en este caso, de un cambio de 2 voltios entre 1 y 3. Cuando pasa de 3 sube y cuando baja de 1 baja. Bien, esto es la histeresis. Vamos a ver cómo funciona el comparador OP-AMP. Primero, para que funcione como disparador de Smith con histeresis, hay realimentación positiva, una resistencia a la salida del comparador que entra en la entrada positiva. Lo normal en las aplicaciones non-linear son realimentación negativa, una resistencia que sale de la salida a la entrada inversora negativa. Aquí, comparador de Smith, histeresis, resistencia que va realimentación positiva. Aquí en este caso tenemos una resistencia R2 y una R1 que va a tierra. Podríamos también tener un voltaje. Entonces, el voltaje lo aplicaremos en la señal inversora. Entonces, esto sería un disparador de Smith inversor. Esto será, veremos, inversor y Smith Trigger o disparador de Smith. Bien, vamos a ver, el voltaje de referencia es este de aquí. ¿Qué voltaje tenemos aquí? Bueno, aquí a la salida tenemos dos opciones, más VSAT, que es VCC en este caso, y menos VSAT, señal de entrada positiva, sale todo el voltaje, o 0 menos VSAT, más VSAT o menos VSAT. Este sería el 0, más VSAT y menos VSAT. ¿Qué pasa si tengo más VSAT aquí? ¿Cuál será el voltaje de referencia? VR, que es el que detecta la entrada no inversora. Pues VR, voltaje de referencia, será el voltaje total. Aquí tengo VSAT. Vamos a ponerle el más. Voltaje de saturación positivo, o más VCC, sería lo mismo, por resistencia de abajo, R1, partido por la suma de las dos. Esto es un divisor de tensión. R1 más R2. Esto es VR, vamos a poner 1. Y VR2, la otra opción es que el voltaje de referencia es que aquí haya menos VSAT. Si hay menos VSAT, pues será menos VSAT por lo mismo, el mismo divisor de tensión, R1, R1 más R2. Si a este cociente del divisor de tensión le llamamos beta, esto nos quedará beta por VSAT. Y esto de aquí sería beta por menos, vamos a poner el menos delante, menos beta por V de saturación. Bien, ya entonces tenemos VR1, beta por V de saturación. Como V de saturación es positiva, al multiplicar por esto nos dará positivo. Vamos a poner que este está aquí, VR1, aquí, y VR2. Como es, si la VCC y VE son el mismo valor, pues tiene que ser simétrico. VR1 y menos VR1. Estos son los valores que tenemos aquí. Si aquí tengo VR1 o VR2, según esté en más o en menos, ¿qué voltaje tiene que haber aquí para que cambie? Vamos a ver, si aquí tengo, vamos a poner primero de entrada el VR1. VI es la entrada negativa. Por lo tanto, si VI gana es mayor que VR1, bien, vamos a poner valores, siempre es más fácil pensar con valores. VR1 vamos a poner 5 voltios. Esto suponer que esto es 5 voltios. Y este es menos 5 voltios. 5 voltios, vamos a poner que aquí tengo 6 voltios. Es mayor de 5 voltios. Como gana 6 voltios es mayor que 5, gana el negativo, sale negativo. Por lo tanto, a partir de 5 voltios, cuanto sea más 6, saldrá negativo y se ganará este y quedará negativo. O sea, a partir de 5 voltios la salida es negativa. Vamos a poner ahora
menor de 5 voltios. Aquí tengo, no, pero entonces aquí tengo 6 voltios. 6 voltios, 7 voltios, 8 voltios, todo lo que sea mayor gana el negativo y sale negativo. En el momento que a 5 voltios me queda empatado. Pero entonces, 6 voltios hemos dicho que gana este y aquí sale negativo. Pero si sale negativo, un momento, si sale negativo, entonces menos VSAT, aquí tendré menos 5 voltios. Entonces, el momento en que yo tengo 6 voltios, y si aquí tenía 5 voltios, me ha cambiado, pero ahora paso a tener aquí menos 5 voltios. O sea, o podemos decirlo al revés, vamos a hacerlo mejor. Yo tengo aquí 4 voltios, no, 5 voltios, hemos dicho. Tengo aquí 5 voltios y aquí tengo 4 voltios. ¿Quién gana? Gana el positivo, sale más. O sea, si tengo 4 voltios, que estoy aquí, positivo. Si pongo 3 voltios y 5 voltios gana el positivo, sale más. 3 voltios, 2 voltios, 0 voltios. Si yo pongo 0 voltios, gana el positivo, sale más. Bien, y aquí podríamos decir con valores, menos 1 voltio. Gana el 5, sale negativo. Menos 3 voltios, gana el positivo, sale positivo. O sea, aquí tendríamos que esto es siempre sale positivo, porque siempre gana este de aquí, excepto cuando llego a 5 voltios, que entonces ya gana el negativo y baja. O sea, esto es así, y al llegar a 5 voltios, ya pasa a ser siempre, gana este negativo y queda siempre negativo. Esto es cuando hemos subido. Aquí teníamos 5 voltios. ¿Qué pasa en el momento en que yo me paso de 5 voltios? Aquí he dicho que ahora tengo 6 voltios, aquí tenía 5 voltios, pero al pasar a 6 voltios ahora tengo negativo. Entonces esto me ha acabado a menos VSAT. Si tengo menos VSAT, ahora tengo aquí menos 5 voltios. Si yo tengo 6 voltios y menos 5 voltios, gana el negativo, es mayor y por lo tanto se queda en negativo. Ahora voy bajando aquí a 5 voltios. Tengo ahora 5 voltios. 5 voltios y menos 5 gana el 5 voltios y queda negativo. Pues ahora, si tengo 5 voltios, primero vamos a hacerlo en azul de ida y ahora de vuelta. Ahora estaba en 6 voltios, 7 voltios y ahora voy bajando voltaje. Al llegar a 5 sigue siendo mayor el 5 que el menos 5 y sigue negativo. Pongo 3 voltios y menos 5, gana 3 voltios, queda negativo. O sea que ahora está en negativo porque ahora el voltaje de referencia me ha pasado a menos 5. Y hasta que no llegue a menos 5, me quedará siempre negativo. En el momento que aquí ya ponga yo aquí menos 6, ya gana el menos 5, es mayor que el menos 6 y quedará positivo. O sea, al llegar a menos 5, ahora esto sube así y ya pasa a ser entonces positivo. Y aunque yo vaya bajando, va hacia aquí. El momento en que se produce este cambio, ¿qué sucede? Aquí ya el VSAT es positivo. Y si el VSAT es positivo, el voltaje de referencia vuelve a ser otra vez entonces el VR1, que es 5 voltios. Y si es 5 voltios, hasta que esto no pase de 5, que es esta la raya azul, no cambiará. Bien, este es el rango de histéresis, que vemos que si es simétrico es 2 veces este valor de aquí. 2 veces beta por V de saturación. En este caso sería 5 y 5, 10 voltios. Al extremo superior se le llama UTP, VR1. VR1 se llama UTP. En inglés, que es Up Threshold y Point, me parece que es. Punto de umbral superior. Este sería el UTP, que hemos dicho que es este de aquí, beta por VSAT. Y el low LTP es el low threshold, el umbral inferior, es menos beta por VSAT, que es este valor de aquí. A este valor se le suele llamar LTP. Entonces el rango de histéresis va de UTP a LTP. Vemos aquí que es simétrico y esto está conectado a tierra. Si esto está conectado a un voltaje, veremos que cambia y también veremos algún caso en el que podemos variar los valores de UTP y LTP que no sea simétrico utilizando diodos. Y con esto acabamos este Op-Amp Smith Trigger inversor, porque la señal entra por el pin inversor y esta es la curva que tenemos. Si voy subiendo voltaje hasta llegar a 5, voltaje de referencia UTP, cuando me paso pasa a menos VSAT,
y a la vuelta, en cambio, vengo por la línea verde y hasta que no paso de -5 no cambie de voltaje.